Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este foro virtual que realizamos en cumplimiento de nuestras actividades de capacitación y acatando las recomendaciones de las autoridades de salud sobre la sana distancia por esta emergencia sanitaria que vivimos. En nombre y encomienda de la señora magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida y me pide ser el conducto para ofrecerles una disculpa por no poder dirigir esta actividad debido a que se encuentra indispuesta. Saludo con mucho gusto también y agradezco su presencia a quienes siempre nos siguen de manera virtual. El día de hoy me honra decir que se encuentran con nosotros en este evento el doctor José Oliveros Ruiz, magistrado integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, a quien siempre agradezco su presencia en el desarrollo de estas tareas de capacitación, porque siempre contamos con su amable presencia. Muchas gracias, señor magistrado. También el día de hoy nos congratulamos por las personalidades que tenemos como panelistas invitadas a este foro llamado La relevancia de la participación de las mujeres en la construcción de la democracia, en el que participarán una persona a quien en lo personal admiramos mucho, unas personalidades que admiramos mucho como lo son la maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También tenemos a una gran amiga de este tribunal, que es la maestra Isabela Esquivel Ventura, quien es consultora en políticas públicas y género. Y también ahora contamos con el maestro Mauro Antonio Vargas Urías, director general de Desarrollo y Género AC, Gendes AC. Aquí quiero dar la bienvenida a la magistrada Fernández Domínguez, a la maestra Esquivel Ventura y al maestro Vargas, que hoy están en este foro virtual. Quisiera referirme primero a este agradecimiento especial a la magistrada Marcela por su institucionalidad, apoyo y distinción para acompañarnos, porque no es la primera vez que lo hace, siempre hemos contado con esa disposición y esa generosidad de su parte para compartirnos sus experiencias y sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, magistrada presidenta y querida maestra Marcela. También quiero expresar personalmente mi gratitud pues a nuestra querida amiga, la maestra Isabela, que ya varias ocasiones la hemos tenido, y al buen maestro Mauro por esta atención, por este apoyo, por esta solidaridad y por esta contribución para compartir de manera altruista este espacio y brindarnos su tiempo en estos momentos complicados que nos impiden realizar nuestras actividades de manera presencial. Nosotros reafirmamos nuestra convicción que para los órganos jurisdiccionales es muy importante la actualización y la capacitación constante en la materia, tanto para las y los servidores públicos que laboran en ellos, como para todos los interesados en el ámbito electoral. Si me acompañan, les pido que demos un aplauso a la y los panelistas por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. Les informo, estimados amigos, que es muy gratificante advertir el interés que ha generado en la ciudad este foro virtual, porque de acuerdo a los informes de la Dirección de Capacitación General de este tribunal, de la Dirección de Capacitación, hasta las 11:30 del día de hoy, teníamos un total de 599 personas registradas, lo cual para un evento virtual pues habla mucho de ese gran interés que tiene la sociedad por escuchar a estos panelistas. La verdad, es un tema interesante la relevancia y la participación de las mujeres en la construcción de la democracia. Es importante señalar que la lucha constante de las mujeres por lograr esta igualdad entre hombres y mujeres en la construcción social, tanto en los espacios públicos como privados, ha sido el eje fundamental en la edificación de la democracia. Hablamos de una lucha histórica de valientes mujeres que enfrentaron barreras legales, prejuicios, reticencias sociales y desigualdades de género para iniciar un largo camino recorrido que sentó las bases para una nueva dinámica de relaciones sociales que permitieron ampliar la ruta de la participación femenil y con ella acelerar la construcción de una democracia más plena. Desde el siglo XIX, donde se dan los movimientos de las mujeres sufragistas, hasta el siglo XXI, donde se reconoce el papel fundamental de la mujer en el desarrollo de la sociedad actual, se ha debatido mucho sobre el tema. Es una lucha que lleva décadas y que lo han llevado a cabo valiosas mujeres para lograr, entre otras cosas,
el derecho al voto, la igualdad en el trabajo, el derecho a la participación en la vida política, social y económica y la consecuencia de revolución cultural que hoy se expresa en la plena aceptación social y legal de su papel como agentes de cambio. Hoy es claro que ninguna sociedad puede considerarse genuinamente democrática si no se respeta el compromiso de la inclusión real de las mujeres en todos los aspectos de la vida nacional. La lucha, la lucha política de las mujeres es una lucha inacabada que exige de las instituciones públicas, los partidos políticos y todas las organizaciones y sectores contribuir para hacer realidad los cambios legales que posibiliten construir una nueva dinámica de relaciones sociales y culturales. Tenemos una agenda pendiente que debe ser abordada con seriedad y compromiso por todos los actores públicos. Asuntos tales como la educación y cultura de la equidad, la prevención de la violencia intrafamiliar, entre otros temas fundamentales, no pueden obviarse en el estudio de las acciones orientadas a la equidad de género. No basta solo con la creación de instituciones u organismos públicos para las mujeres o con asignarles determinadas cuotas al interior de los partidos políticos. Creo que no es con discursos falaces sobre el empoderamiento de las mujeres y con hacerles homenajes cada 8 de marzo como vamos a avanzar en este sinuoso camino. Comprometerse en la lucha por la equidad de género es tarea de hombres y mujeres, es manifestación de una genuina voluntad de cambio, de dejar a un lado los estereotipos, de suprimir el lenguaje discriminatorio, de combatir el acoso sexual y el abuso de poder, de redistribuir equitativamente las actividades en los sexos en los ámbitos público y privado, de valorar con justicia los distintos trabajos que realizan hombres y mujeres, de modificar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas y valores que reproducen la desigualdad y, en suma, de fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres. La igualdad de género es un factor elemental para la modernidad de un país y su desarrollo democrático. Las mujeres han demostrado que además de ser madres, hijas, esposas, hermanas, también pudieron afrontar diferentes situaciones que marcaron hitos como científicas, pensadoras, creadoras, revolucionarias, activistas, militantes sociales, deportistas, trabajadoras y profesionales. Justamente en el terreno de las oportunidades profesionales otorgadas a la mujer, sea en el sector público, en la empresa privada, la academia u otras organizaciones que elaboran, es común ver todavía la desigualdad en las condiciones de salario, de seguridad en el empleo y de posibilidades de desarrollo profesional y personal. E incluso muchas veces podemos ver que muchos funcionarios únicamente llevan al discurso ese tema de la paridad y equidad de género, porque en la práctica simplemente no lo llevan a cabo. En consecuencia, el reto que enfrentamos para lograr la equidad de género en nuestra sociedad sigue siendo enorme. La participación de las mujeres dentro de la vida política está estrechamente ligada al ejercicio de los derechos de las mujeres. No obstante, si no existe una política plena y equitativa, no puede haber una verdadera democracia. Para que una democracia verdaderamente equitativa, es necesario que no exista una jerarquía en los espacios públicos y permitir que tanto mujeres como hombres participen de forma igualitaria. La última reforma en varias leyes generales y orgánicas de nuestro país contra la violencia política por razón de género así lo confirma y nos muestra una clara madurez de la sociedad y un triunfo para esta lucha. Sin embargo, se requieren grandes ejercicios de voluntad y compromiso para hacer efectivas las sucesivas reformas legales y que no se limite nunca más el papel de la mujer en las esferas social, económica, política y familiar, y que desde luego se erradique la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Estoy seguro que como hombre nos toca a nosotros dejar esos estereotipos bajo los cuales fuimos educados y fuimos conociendo en nuestra vida. Es hora de cambiar la perspectiva. Pero queridos y queridas compañeras que hoy nos acompañan y gente que está en el foro, dejemos que sean nuestros invitados y nuestras invitadas y nuestro invitado, que son gente maravillosa, quienes nos ilustren más ampliamente en este tema. Aquí quisiera importante señalar que durante el foro, el público que nos sigue en vivo en esta transmisión podrá formular sus preguntas o dudas sobre el tema a través de la página Facebook del Tribunal Electoral para que sean atendidas por las panelistas y por el panelista, y si alguna pregunta es directa para alguno de ellos, les agradecería mucho que pusieran el nombre de a quién se dirige. A continuación, vamos a darle el uso de la voz a nuestros participantes para que sean ellos quienes nos ilustren de este tema. Asimismo, les explico que a fin de aprovechar al máximo esta participación,
no se dará lectura de la síntesis curricular porque ya las mismas han sido publicadas en las redes sociales días previos a este evento para que en ese efecto podamos aprovechar más el tiempo. En ese orden y sin mayor preámbulo, les cedo el uso de la voz con mucho gusto a la magistrada, maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, presidenta de la Sala Regional Toluca, para que sea tan amable de exponer su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Tribunal Electoral de Veracruz la invitación a interactuar en este foro virtual Relevancia de la participación de las mujeres en la construcción de la democracia, y en especial a su magistrada presidenta, la doctora Claudia Díaz Tablada. Saludo con cariño a los magistrados José Oliveros y al magistrado Roberto Eduardo Sigala. Gracias por considerarme. Asimismo, es un gusto coincidir con la maestra Isabela Esquivel Ventura, consultora en políticas públicas y género, así como con el maestro Mauro Antonio Vargas Urías, director general de Género y Desarrollos, con quienes será placentero dialogar virtualmente desde la heterogeneidad de nuestros campos de acción. Muchas gracias. En este foro virtual, como su nombre lo indica, la temática a analizar implica a las mujeres, ya que aludirá a su notoriedad como parte fundamental de la construcción de la democracia. La democracia hoy en día no puede concebirse sin la participación de las mujeres, derivado de que se han transformado el rol de la mujer. Ya no solo es hija, madre o ama de casa, sino que más allá de ser una ciudadana que vota y es votada, participa activamente en el juego democrático para hacerlo realidad. Para efectos prácticos, la resolución retrata, en forma breve, los caminos fangosos que en siglo y medio han recorrido las mujeres para lograr su emancipación y, sobre todo, su inclusión en la vida política. Son escenarios que no han sido fáciles conquistar y que, derivado de los movimientos, tales como reformas legislativas lentas y tardadas, y a golpe de sentencias en nuestro país, ha sido posible que hoy las mujeres tengan una participación más igualitaria en la vida política por cuanto hace a la postulación de candidaturas, para finalmente realizar unas puntualizaciones que estimo son necesarias a fin de lograr una igualdad en todos los ámbitos. Hasta el siglo XVIII existía la concepción de que por naturaleza el hombre era el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. La mujer se dedicaba al ámbito doméstico, esto es, al cuidado de la casa y de los hijos. No podía ir a la escuela, tampoco votar, ni tomar decisiones familiares, propiciando esto movimientos que lucharían por romper esos esquemas. La Declaración de Independencia Americana de 1776 y la Declaración Francesa de 1789 reconocieron por primera vez en la historia de la humanidad a la igualdad como principio fundamental de los ordenamientos jurídicos que irradiarían a todos los ámbitos legislativos. Bueno, sin que de inmediato ello alcanzara para que las mujeres desplegaran sus derechos de manera plena, ya que durante el siglo siguiente, en la mayor parte del mundo, la mujer estuvo relegada a dedicarse exclusivamente a actividades domésticas, pero no a la vida pública. Tanto que el Código francés, o conocido como Código de Napoleón, tras el que trascendió e influyó al mundo occidental, trató a la mujer como una menor de edad, al someterla a la potestad marital. Según este código, el marido debía protección a su mujer, la mujer obediencia a su marido. Esto con todas sus consecuencias. La mujer necesitaba licencia marital para celebrar negocios jurídicos, para ejercer el comercio, para formalizar un contrato de trabajo, para litigar ante los tribunales o para pasar una temporada en un centro de reposo. El marido podía leer su correo y acceder a sus cuentas bancarias. Es decir, las mujeres carecían de derechos civiles y políticos. En 1829 se publicó en Nueva York el periódico The Free Enquirer por Frances Fanny Wright, primera mujer conferenciante, y Robert Dale Owen,
reformador social e hijo de Robert Owen. La función del periódico consistió en promover la emancipación de la mujer. Fue en 1848 cuando tuvo lugar la primera convención de mujeres de todo el mundo para exigir derechos para la mujer, la cual se celebró en Seneca Falls, en el estado de Nueva York. Ahí propusieron modificar la Declaración de Independencia por una declaración de intenciones. La reunión fue dirigida por Elizabeth Cady Stanton y Lucia Coffin Mott y se reclamó la igualdad con los hombres y la terminación de la ciudadanía de segunda clase. También en este año, una ley sobre la propiedad de la mujer casada permitió por primera vez a las mujeres divorciadas que se quedaran con algo de sus posesiones. Antes quedaban en la calle. 2 años después se celebró en ese país la primera Convención Nacional para los Derechos de la Mujer, que tuvo verificativo en Worcester, Massachusetts, convocada por la reformadora feminista Lucy Bagwell Stone. Y a la misma asistieron 1,000 personas de 11 estados. También en ese año se permitió que las mujeres fueran contratadas, pero solo como empleadas vendedoras. En 1853, la señora Amelia Bloomer pronunció un discurso el 4 de junio en la Asamblea de la Constitución de Massachusetts para defender los derechos de la mujer. Su impacto fue de gran magnitud porque ella fue vestida con pantalones sueltos de estilo turco bajo un corpiño y una falda corta, conocido entonces como el invento de Bloomer, el cual fue muy comentado en la época. 4 años después, por primera vez en el mundo, un país concedió derechos a todas las mujeres. En efecto, a las danesas se les concedieron los mismos derechos que a los hombres en cuestiones de patrimonio y acceso a todo tipo de empleos. Esto tras la popularidad en toda Escandinavia de Las hijas del prefecto, novela de la escritora feminista noruega Camilla Collett. La obra describía las miserias que supone la búsqueda de un marido y suscita, por tanto, la conciencia pública sobre la necesidad de los derechos de la mujer. 12 años después, en el territorio de Wyoming, que aún no formaba parte de la Unión Americana, se permitió el voto femenino, convirtiéndose en la primera zona del mundo que concedió el derecho al voto para la mujer. La señora Louisa Swann se convirtió en la primera mujer electora cuando ella, junto con otras 1,000 mujeres, votó en las elecciones en septiembre de 1870. La reformadora americana y periodista Victoria Woodhull, fundadora en 1870 de una revista partidaria del amor libre, el sufragio femenino y de la legalización de la prostitución, se convirtió en la primera mujer nominada a candidata a presidencia en las elecciones de 1872 de ese país. Así, se transitó de manera paulatina en el reconocimiento de la participación femenina a efecto de que fueran las sufragistas titulares de la ciudadanía de trascendencia del voto femenino. En 1893, por primera vez se concedió en un país el voto para la mujer, lo cual ocurrió en Nueva Zelanda. Fue la primera nación en el mundo en reconocerlo como consecuencia de una década de peticiones y protestas de las mujeres neozelandesas. Durante el año siguiente, Australia del Sur también concedió el voto a la mujer. Finlandia en 1906 y lentamente avanzó hacia otras latitudes. Por otra parte, la literatura mexicana relata que el inicio de la participación política de las mujeres en el sistema electoral de nuestro país inició en el ámbito local en 1923, cuando Elvira Carrillo, Raquel Dicip y Beatriz Peniche de Ponce se postularon como candidatas a diputadas al Congreso Estatal de Yucatán y fueron electas. Rosa Torres también fue electa como regidora del Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, todas ellas solo duraron 2 años en sus cargos debido a amenazas de muerte. De ahí que reinició un letargo que volvió a invisibilizar a las mujeres en el ámbito político. El voto activo se reconoció hasta 1953, después de que la Organización de las Naciones Unidas
recomendara el año anterior a todos los países que se encontraban rezagados en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, que no podía haber democracia si más de la mitad de la población no era siquiera ciudadana. De ahí que ello fue posible al reformarse el artículo 34 constitucional para establecer la participación de las mujeres como votantes y candidatas de todos los niveles con los mismos derechos que los hombres. Inició así un cambio lento que involucró a las féminas como sujetas activas en la participación política de nuestro país. La primera diputada federal votada mediante sufragio fue Aurora Jiménez de Palacios por el Distrito 1 del estado de Baja California, después de elecciones extraordinarias, y de ahí en adelante, en forma pausada, sucedió su incremento lentamente. La primera senaduría de la República a cargo de una mujer llegaría hasta 1964 con María Lavalle. Un tanto de 3 lustros después se elegiría a la primera gobernadora, Griselda Álvarez, en Colima. El andamiaje normativo que posibilitó la inclusión mayoritaria de las mujeres avanzó lentamente, derivado también del incipiente desarrollo democrático que hasta entonces existía en nuestro país. Desde otra arista, en América Latina el cambio tampoco ha sido afortunado. Un andamiaje jurisdiccional ha sido lento, aún y cuando existen ejemplos de mujeres que han logrado gobernar en algunos países, como acontece en Argentina con Isabel Martínez de Perón y Cristina Fernández, en Brasil con Dilma Rousseff, en Bolivia con Lidia Weiler, en Costa Rica con Laura Chinchilla, en Chile con Michelle Bachelet, en Ecuador con Rosalía Arteaga, en Guaymas con Janet Rosenberg, en Nicaragua con Violeta Chamorro y en Panamá con Mireya Moscoso. Hay países que en su propia regulación impedían su desarrollo. Veamos algunos ejemplos simples. En Paraguay, hasta 1992, el código determinaba que se necesitaba la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer pudiera realizar válidamente los siguientes actos: ejercer la profesión, industria o comercio por cuenta propia o efectuar trabajos fuera de casa, dar sus servicios en locación, constituir sociedades colectivas de capital e industria o en comandita simple por acciones, aceptar donaciones, renunciar a título gratuito por actos entre vivos de los bienes que ella administrara. En todos los supuestos en que se exigiese el acuerdo del marido, si éste lo negaba, se requería acudir ante un juez para solicitar su autorización, quien solamente la concedía si estimaba que respondía a necesidades o al interés del hogar. El marido era el administrador de todos los bienes. En Guatemala, hasta el año de 1998, se disponía que una mujer casada solo podía ejercer su profesión o tener un empleo cuando ello no perjudicase sus funciones de madre y de ama de casa. Se confería a la esposa el derecho y obligación especial de cuidar de los hijos y del hogar. En Nicaragua, hasta 2014, se disponía que el marido era el representante de la familia y, solo en su defecto, la mujer. Además, se establecía que la mujer estaba obligada a vivir con el hombre y a seguirle a cualquier lugar donde trasladase su residencia. El marco normativo que acabo de mencionar, sin lugar a dudas, impedía no solo la participación política de las mujeres en la construcción de la democracia, sino también el desarrollo de una vida plena como mujer al no poderse realizar en un ambiente de libertad. Retomando a nuestro país, una vez instaurado el sistema democrático en 1996, en paralelo a ello, se fue incluyendo poco a poco, primero desde un ámbito legal, algunas cuotas, como sucedió en el derogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde primero se estableció un mínimo de 30% de candidatas mujeres. En 2007 se incrementó a 40%
y fue a golpe de sentencias que normativamente se hace realidad la participación igualitaria de las mujeres en la postulación de candidaturas, porque ahora ya es una realidad que se establece en la Constitución la paridad. Tanto es así que ahora la actual legislatura se le denomina la legislatura de la paridad de género. De ese modo, la participación política de las mujeres en la vida política es reciente. Fue un avance pausado, iniciando primero con el derecho al voto hace poco más de 6 décadas, y más lenta su inclusión como candidatas al transitar de las cuotas de las listas fraudulentas y de los golpes de sentencia para que adquiriera materialidad hasta alcanzar la constitucionalidad de la paridad en todos los ámbitos en 2019. Estos cambios no fueron fáciles, derivado de que el reconocimiento igualitario de las mujeres como candidatas en condiciones de igualdad fue consecuencia del quehacer jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual transitó de un actuar estrictamente legalista a un papel activo en el que obligó a los partidos políticos a postular candidaturas que cumplieran con la paridad de género. Después de darle visibilidad a las mujeres en la vida política a partir del quehacer jurisdiccional, hasta establecer que el incumplimiento de la paridad en la solicitud de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos tendría como consecuencia que esas propuestas no se registraran por inobservancia a su verticalidad, horizontalidad y transversalidad. Aunado a ello, también se estableció que tal proceder actualizaba la responsabilidad de autoridades electorales que otorgaran el registro a candidaturas que cumplieran con el principio de paridad, por constituir una afectación grave al vulnerarse el derecho humano de ejercer el derecho a ser votado bajo el principio de paridad, así como el derecho al voto en sus dos vertientes, es decir, tanto a sufragar por candidatos en paridad como el derecho de las mujeres a ser votadas. El escenario expuesto ha propiciado que en los actuales procesos comiciales que se llevan en los estados de Hidalgo y Coahuila, como en los que se celebrarán en el próximo año, tanto a nivel federal como local en las 32 entidades del país, que serán los más grandes que se desplegarán por la cantidad de elecciones que se organizarán y por el número de cargos que se elegirán, por primera vez la postulación de la mujer será paritaria. Esto es, la mitad de las candidaturas que se registrarán deberán ser mujeres. A manera de colorario, a lo largo de la historia y en la época contemporánea sigue existiendo marginación de las mujeres derivado de la división y la construcción cultural y social del trabajo, irresponsabilidad en el cuidado del hogar y la familia en su papel de cuidadora de los menores y ama de casa, los cuales tienden a limitar sus alternativas de vida. En nuestro país, en la vida política se vive un escenario distinto al transitar e impulsarse la participación política de las mujeres en la construcción de la democracia para el real y el efectivo ejercicio de derechos políticos de votar y ser votadas. Pero aún faltan retos que deben incluir a las mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres jóvenes, adultas mayores, por mencionar algunas, pero que permitan mayor inclusión tendente a una igualdad a todos los ámbitos en la participación política. La igualdad es un derecho humano protegido por distintos instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el cual también cobra vigencia en la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la que la igualdad va de la mano con el principio de la no discriminación. Y en este sentido, aquella solo será posible en la medida en que se erradique la discriminación contra las mujeres. El derecho a la igualdad impide el derecho a la no discriminación. Implica el derecho a la no discriminación. De ahí que exige dar un trato idéntico y no diferenciado a las mujeres y hombres en función de razones biológicas y de las desigualdades históricas que han existido para pretender mejorar la representación de las mujeres, por lo que es necesario tomar medidas para promover su inclusión en la vida democrática institucional, partidista
y en todos los ámbitos de poder que integran las instituciones que existan en los regímenes democráticos. De ahí que en la construcción de la democracia, en el diseño de la política pública, es importante el papel que pueden realizar las mujeres en los partidos políticos, por lo que su vida interna debe permear la paridad de género para que ello sea efectivo y les permite estar en mayores espacios de relevancia en la toma de decisiones de esas organizaciones políticas, así como de disponer de recursos para llevar a cabo acciones a favor de su inclusión en la política partidista y electoral en condiciones de igualdad. En 2014, InMujeres y ONU Mujeres presentaron la iniciativa Suma Democracia es Igualdad, cuyo principal objetivo estribó en la mayor participación de las mujeres en la forma de tomar decisiones mediante acciones que combaten prejuicios culturales, adicionar actores y sectores en la promoción de la democracia paritaria, formar a mujeres en habilidades de competencia electoral y de gobierno, trabajar para que se cumpla la ley y los estatutos partidistas, impulsar procesos colaborativos entre las mujeres y alentar a las mujeres a enfrentar los retos y desafíos relacionados con la participación política. Lo anterior parte de la convicción de que garantiza el ejercicio de los derechos políticos y económicos de las mujeres, redunda favorablemente en los intereses colectivos y en la ampliación de las bases democráticas y que su empoderamiento contribuye a la disminución de las desigualdades, a la mejora en la economía de las familias, con la pretensión final de fortalecer una democracia que coloque en el centro de los derechos de la ciudadanía y en beneficio de la sociedad. Por tanto, la relevancia de las mujeres en la construcción de la democracia debe permear en todos los ámbitos, tanto privado, familiar, económico, profesional, laboral, político y público, y de ahí que sea necesario que se implementen en absolutamente todos esos cambios los principios para el empoderamiento de las mujeres. De ahí la importancia de educar para la igualdad en la democracia e imperar y lograr un sistema político honesto que respete los principios esenciales de los derechos humanos, la igualdad, la dignidad, la libertad y la autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada maestra Marcela. Una interesantísima ponencia que nos presenta usted y nos da ejemplos y qué mejor que los dé quien es el ejemplo viviente de este empoderamiento, de esta lucha que más que usted, que con este ejemplo día a día sirve para que todas las mujeres que están viendo esto vean que es posible acceder a estos cargos, que a través de esta lucha. ¿Quién mejor que usted para ser un ejemplo? Muchas gracias, magistrada. Me permito ahora ceder el uso de la voz a la maestra Esquivel. Por favor, maestra Esquivel, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrado Sigala. Pues es un gusto para mí estar con ustedes en este diálogo. Agradezco a la magistrada presidenta y los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz no solo la invitación, sino el espacio para continuar hablando de este tema que es, a veces nos puede parecer pues como que ya para qué hablamos de eso si ya habemos más mujeres en diversos espacios, pero no es así. Todavía nos falta mucho camino, como ya lo anticipó la magistrada Marcela, y particularmente también agradezco que la magistrada Marcela Fernández haya hecho todo este recuento histórico, no solo de nuestro país, sino de muchas partes del mundo, para poder comprender cómo es que la participación de las mujeres en el ámbito de la democracia, no solo de una democracia como si ya estuviera dada, sino en su construcción es fundamental y así ha sido históricamente. Y precisamente voy a compartirles aquí brevemente una presentación para apoyarme en esquematizar y ejemplificar un poco sobre lo que me gustaría compartirles. Muy bien,
si ahí están viendo mi presentación, me gustaría hablarles un poco sobre los avances, las lecciones y retos que todavía tenemos en materia de participación de las mujeres en el ámbito de la democracia. Para empezar, ya bien la magistrada Marcela lo explicaba, no podemos entender la democracia si no es con la participación de las mujeres. Y en este sentido, tenemos caminos entrelazados, social e históricamente. Las mujeres como colectivo, a través de la movilización social, de la demanda, la lucha social, los primeros derechos que se han reclamado son precisamente derechos que ahora están enmarcados en la democracia, pero que justo en otro momento antes de que adoptáramos y concibiéramos la democracia como lo hacemos en la actualidad, pues implicaban el ámbito político. Y posteriormente, también conforme se fue consolidando al menos la parte electoral, también demandamos por los derechos políticos y electorales. Entonces, hay que entender que estos caminos que están entrelazados han hecho que tengamos avances mutuos, es decir, mientras avancemos las mujeres en nuestros derechos, avanza la democracia. Y mientras la democracia avance, también las mujeres podemos avanzar en nuestros derechos. De esta manera me atrevo a compartir lo que muchas compañeras han expresado en otros espacios, sobre todo en los movimientos sociales, donde la democracia es el ámbito que puede fungir de alguna manera como la puerta al resto de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque la democracia en general, que involucra el ámbito político, el ámbito electoral y otros espacios, representan los espacios de toma de decisiones. Entonces, si en estos espacios se toman decisiones sobre asuntos que son de suma relevancia y suma importancia en la manera en cómo vivimos cotidianamente, en las condiciones en las que vivimos, los derechos a los que podemos acceder, se vuelve fundamental entonces reconocer que la democracia es un ámbito que debemos seguir construyendo para beneficio de todas y todos. Y esto, por ejemplo, es alguna de las lecciones también que nos deja en nuestro caso particular mexicano, es que la Revolución Mexicana en su momento nos quedó a deber, ¿no? Cuando se hablaba del sufragio efectivo y la no reelección, nos había quedado a deber a las mujeres porque pasaron más de 40 años en que las mujeres no pudimos votar. Entonces, por eso se vuelve muy relevante todos los esfuerzos que las mujeres hagamos desde los diferentes ámbitos para primero luchar por nuestros esfuerzos, pero también después ya no luchar, sino exigirlos y trabajar por ellos, porque no es algo que debamos seguir conquistando en la lógica de dádiva que históricamente hemos tenido que lidiar. Tenemos que trascender también esa perspectiva, y esa perspectiva nos ayuda precisamente el enfoque de derechos humanos, que por fortuna en nuestro país tenemos ya un marco, sobre todo constitucional, un marco legal en materia de derechos humanos que nos está ayudando a avanzar en cómo percibimos precisamente los derechos humanos de las mujeres como derechos inherentes y no como derechos que se nos otorgan o que son una dádiva del sistema o de grupos de personas en el poder, sino que son derechos que nos corresponden, solo que no hemos tenido históricamente las condiciones para hacerlos valer como debemos. Entonces, en este sentido, la democracia involucra específicamente el derecho a la igualdad, pero también el derecho a una vida libre de violencias y de discriminaciones, como también lo mencionaba la magistrada, porque no puede haber uno sin otro, digamos, son derechos que están interrelacionados, son interdependientes, y por lo tanto la construcción de la democracia debe considerar esta intersección y la interrelación que tienen estos derechos humanos de las mujeres. Aquí también, paso a la siguiente, es importante reconocer cómo los avances de las mujeres han sido institucionalizados y particularmente en el ámbito de la democracia. Si consideramos tan solo, aunque no son los únicos, tan solo los derechos humanos a la igualdad y a una vida libre de violencia,
podemos ver que cada vez tenemos más herramientas, más elementos, más estrategias y sobre todo más estructuras que nos permiten garantizar en la medida de lo posible la igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y una vida libre de violencias. Pero esto no ha sido suficiente y vamos a seguir viendo por qué en las lecciones y retos que todavía tenemos. Pero es importante reconocer que el ámbito de la democracia que involucra el ámbito político y electoral ha sido un ejemplo de cómo la institucionalización de los avances en nuestros derechos humanos y particularmente los derechos humanos de las mujeres han permitido que tengamos avances en otros campos y esta institucionalización la podríamos ver desde que tenemos marcos normativos que hablan específicamente de la garantía de los derechos de las mujeres en el ámbito de la democracia, también instituciones que se dedican a proteger, salvaguardar y hacer justicia para las mujeres cuando, por desgracia, todavía nos enfrentamos a estas situaciones donde no se garantiza nuestro derecho a la igualdad, donde no se garantiza nuestro derecho a una vida libre de violencia y no discriminación. Y entonces tienen que intervenir, pero por fortuna contamos precisamente con instituciones para ello. También se han generado criterios de actuación paulatinamente y de manera, diría yo, mucho más contundente en los últimos años. Es decir, ya diversas especialistas, activistas, feministas, compañeras han manifestado en muchos espacios cómo antes nos costaba más trabajo lograr avances más contundentes por nuestros derechos. Pensemos tan solo en la diferencia que hubo de la Revolución Mexicana a cuando las mujeres pudimos ejercer el sufragio, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar? ¿Cuántos años tuvieron que pasar desde que podemos votar hasta que podamos tener una representación? No hablo la paridad que ahora estamos teniendo, me refiero a una representación de mujeres en algún espacio. Pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para tener criterios que primero pasaban por ser criterios de no coercitivos, digamos, más de invitación, como en su momento fueron las acciones afirmativas que eran no eran obligatorias y que ahora pasamos a principios constitucionales como la paridad? Es decir, conforme se consolida la democracia y se institucionalizan los avances que hemos aportado las mujeres como colectivo, también vamos aportando elementos para avanzar más rápidamente en la garantía de nuestros derechos humanos, empezando por los de las mujeres, porque este es el tema en este espacio, pero hay que reconocer que eso aplica para garantizar el resto de derechos humanos que nos atañen a todas y a todos. Y como decía en la parte específica sobre el derecho a una vida libre de violencias, pues hemos desarrollado también criterios no solo de actuación, sino también de justicia para atender y garantizar el acceso a la justicia de las situaciones de violencia que todavía vivimos, por desgracia, como decía. Ahora bien, entre las lecciones que me parece importante resaltar es que la participación histórica de las mujeres en la democracia no solo es una cuestión, digamos, de cuantitativa, no es una cuestión de números, no es una cuestión solamente de estar por estar, ¿no? La presencia de las mujeres en la democracia nos habla de nuestra posición. Y cuando lo vemos en retrospectiva, como la misma magistrada nos ha hecho ese recuento, cuando lo vemos en retrospectiva podemos ver, o invitaría a verlo ya con estos ojos de nuestra actualidad, cómo era posible que no tuviéramos ese acceso a la toma de decisiones o a espacios del ámbito público. Y claro, ahora tenemos herramientas para reconocer que se debe a patrones culturales que también han estado institucionalizados y arraigados en nuestros marcos de organización, como son las normas, como son las propias instituciones públicas, la organización social en otros ámbitos, pero justo nos habla de la posición que teníamos y no es posible que todo este tiempo históricamente hayamos tenido una posición de subordinación. Y sin embargo, a la fecha, seguimos teniendo esta posición de subordinación, por desgracia.
seguimos peleando, y eso también ojalá algún día podamos trascenderlo, tener que estar luchando, o sea, en el término de luchar literal, por nuestros derechos, por reconocer la posición importante que tenemos en todas las sociedades y que se reconozcan nuestros esfuerzos y nuestras aportaciones. Entonces, la posición de las mujeres en términos reales y simbólicos nos dicen mucho de los avances que como ciudadanía, como sociedad, como democracia tenemos. Entonces, el que ahora estemos consolidando en la medida, de manera paulatina, no lo hemos logrado al 100%, pero el que estemos consolidando, por ejemplo, la paridad, es decir, nuestra representación paritaria en los espacios, es muy importante porque habla de nuestra posición en la sociedad. Pero también nos habla de la participación. A lo mejor la participación es el término que más comúnmente hemos encontrado y hemos utilizado cuando promovemos los derechos de las mujeres en los espacios general de toma de decisiones, pero en particular en los espacios, por ejemplo, de la democracia, político y ámbito político y ámbito electoral. Pero la participación tiene que ser una participación sustantiva, es decir, debemos poder tener no solo esa representación, sino también estar en la toma de decisiones. Y eso es algo que por fortuna, digamos, una vez avanzando en la parte digamos, de la representación paritaria en diversos espacios, aunque continuaremos con el esfuerzo por seguir ampliando la paridad en el resto de los espacios, también vemos que podemos avanzar en colocar la toma de decisiones como un problema que todavía está presente. No tenemos todavía las mismas condiciones para tomar las decisiones de manera sustantiva o en los temas que son relevantes, y eso es importante seguirlo trabajando. Como decía, hemos también transitado en el ámbito de la democracia de la visión de acciones afirmativas que en su momento eran necesarias, fueron necesarias, y sin ellas no pudimos haber llegado a los marcos que reconocen nuestros derechos en la democracia. Pero es importante justo también trascender esa visión. Todavía hay espacios que puede ser a lo mejor por el no involucramiento pleno en el ámbito político electoral tal vez, o la vida política, y el conocimiento de los esfuerzos que hemos hecho las mujeres históricamente, siguen viendo que la paridad, por ejemplo, es una dádiva, ¿no? Y además es una cuota, es como nos dan un espacio por cumplir con algo que quién sabe quién propuso, y no hay todavía esa cultura de derechos humanos que permita reconocer que nuestra participación no solo es esencial y benéfica para todas y todos, sino que es un derecho, porque a la vez hemos recurrido, tal vez en muchos espacios, incluso de los movimientos sociales, a hablar que bueno, pues la participación de las mujeres es beneficiosa para muchos espacios, y sí lo es, pero esa no sería, desde mi punto de vista, el punto de partida para avanzar en nuestros derechos. Eso debería ser como una consecuencia. Sin embargo, bueno, se ha usado un poco para tratar de mostrar cómo hemos podido avanzar y que justo los derechos de las mujeres no van en detrimento de nadie, sino en beneficio de todas y todos. Y tan es así que México, por ejemplo, hablando de rankings mundiales, de posición del país en ciertos ámbitos, México ha logrado ocupar precisamente el cuarto, quinto lugar a nivel global, tan solo en la parte de las legisladoras, ¿no? Es decir, que contamos cada vez con más legisladoras, pero pues le pongo un asterisco incluso a este tema porque es el ámbito legislativo. Todavía nos faltan los otros ámbitos donde, justo por no tener avances en esa representación paritaria en los otros ámbitos, seguimos ocupando lugares mucho más bajos en la medición de cómo vamos en la igualdad de género. Hay condiciones que se han articulado históricamente con la participación de las mujeres en la democracia que tienen que ver con que mientras aumenta nuestra participación como parte de nuestro ejercicio de derechos, disminuye nuestro derecho a una vida libre de violencias, porque la participación de las mujeres en los espacios públicos ha ido acompañado
de la violencia que ya existe en otros espacios, solo que en este nuevo ámbito donde estamos participando cada vez más. Entonces, si no reconocemos también esta interrelación, entonces pues vamos a tener un estancamiento en los avances que hemos tenido de manera progresiva. ¿Por qué es relevante seguir hablando entonces de las mujeres en la democracia? Bueno, porque para empezar es un proceso inacabado, no podríamos pretender que ya terminamos con el proceso histórico de que participemos no solo en números, sino en lo sustantivo, porque siguen presentándose obstáculos. El principal tal vez puede ser la violencia o las formas de violencia que nos han acompañado ahora estos espacios. También hemos visto las simulaciones que suceden, el ejemplo que mencionaba la magistrada de cómo cuando se instauraban las cuotas, cuando se obligaba a los partidos políticos a colocar candidaturas de mujeres, pues hacían todo por darle la vuelta, es decir, ha también surgido la creatividad y el interés activo de obstaculizar la participación de las mujeres a través de la simulación. También tenemos riesgos de retrocesos. Conforme hay retrocesos en otros ámbitos, en los derechos de las mujeres también tenemos retrocesos y, como decía, pues hay violencias. Y para ir cerrando, también diría que hay que recordar que estamos en un sistema que es el patriarcado. Y este sistema se expresa en el ámbito de la democracia a través de lo que ya conocemos y desde los movimientos sociales se ha dicho. El androcentrismo, la misoginia, el sexismo, la discriminación son los mecanismos del patriarcado que permiten sostener no solo que las mujeres estemos no incorporadas plenamente y en ejercicio de nuestros derechos en la democracia, sino que también reciclan todos estos elementos que han prevalecido en el ámbito político electoral y de la democracia también, por ponerlo más amplio, como es el poder, la dominación, la jerarquía, el control, la hegemonía, es decir, son luchas de poder que no puedo dejar de decir porque tengo también esa perspectiva que me interesa colocar al analizar cómo avanzamos las mujeres, que es ¿y dónde están los hombres? Estos componentes que están presentes precisamente en lo político, lo público y lo productivo son características también de la esfera pública, al igual que lo son del modelo de masculinidad hegemónica en los hombres. Y si las mujeres avanzamos, necesitamos que los hombres avancen en conjunto. Y para ello tenemos que revisar toda esta estructura del patriarcado, del sistema que coloca la masculinidad como referente y que ha dado históricamente a los hombres todo este privilegio de la representación, la toma de decisiones, el poder, etcétera. Entonces, los retos no son menores, ya tenemos diversas lecciones, pero tenemos también que abonar o apostar porque los derechos y avances de las mujeres en la democracia como puerta para el resto de nuestros derechos no tengan que seguir siendo defendidos, ni tengan un retroceso, ni tengamos que seguir luchando, sino que sigan progresando como parte o como un proceso orgánico del desarrollo y consolidación de nuestra democracia y de nuestros derechos humanos. Y agradezco mucho el espacio y aquí dejo mi presentación. Muchas gracias, querida maestra Isabela. Agradezco su intervención y efectivamente, como bien lo dices, tenemos grandes retos que enfrentar y sin embargo creo que es evidente que poco a poco los avances de esta participación de las mujeres se garanticen en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Aquí sí es importante resaltar que en este tribunal y en general en todos los órganos jurisdiccionales, como bien lo dijiste, debemos de esforzarnos para materializar la garantía de los derechos de las mujeres y tenemos que empezar con el respeto que se merecen todas las integrantes, no solo de estas, sino de todas las instituciones. Creo que es un tema que pusiste ahí el dedo en la llaga. Muchas gracias, querida maestra. Y pues bien, ahora cedo el uso de la voz al maestro Mauro Antonio Vargas Urías. Por favor, maestro, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Saludo primero que nada con mucho respeto a la magistrada Marcela Fernández por su brillante participación,
a mi colega Isabela Esquivel, felicitándoles por las brillantes aportaciones con las que nos acaban de iluminar y por supuesto agradeciendo al Tribunal Electoral de Veracruz, a la magistrada presidente por la generosa invitación que me hacen para compartir desde esta última pregunta que lanzó Isabela. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos los hombres? Pues bueno, de eso va a tratar o versar mi presentación. Le pediría a la persona que nos apoya, por favor, para que la coloque, porque se trata precisamente en este análisis de la vida democrática que atraviesa el país, pues revisar de una manera amplia qué pasa con la democracia y las masculinidades, dónde estamos nosotros en este tenor, sobre todo cuando lo estamos colocando en la mirada, desde una mirada crítica, esta forma en que los hombres nos colocamos en el ámbito de lo público y generamos desigualdades en muchos aspectos. En uno de estos ámbitos es el de la política. Eh, no podemos pues hablar de igualdad, no podemos hablar o de una vida democrática plena cuando preceptos, principios o valores como la igualdad, la construcción de ciudadanía, la participación efectiva de todas las personas sigue estando un tanto velada para la mitad de la población que conforma nuestro país, las mujeres. Se dice fácil, pues, pero el hecho de que no todas tengan las mismas oportunidades para poder acceder a la posibilidad de ser representantes y de participar de una manera efectiva, que respete su persona, sus derechos en lo amplio, pues siguen siendo desafíos que nos cuestionan como sociedad, como país. Y la idea es que en este ámbito los hombres tenemos mucho que revisar en términos de nuestros pensamientos, pero sobre todo desde nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar a partir de lo que implica revisar de una manera crítica propositiva lo que significa ser hombre en nuestro país. La que sigue, por favor. Vamos a darnos cuenta, pues, de que para ello es muy importante analizar el significado de este concepto amplio que es la masculinidad, ¿no? Que básicamente sería esto que estamos asentando ahí, una construcción social que refiere a valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. Es decir, las maneras en que los hombres sentimos, pensamos, nos comportamos, actuamos y nos vinculamos o nos relacionamos en la sociedad. Todo esto tiene un entramado, tiene un bagaje, tiene un basamento que ya la maestra Isabela colocaba. Estamos inmersos en una cultura patriarcal que dicta elementos sobre qué es lo que se espera sobre el ser mujer o sobre el ser hombre en nuestras sociedades. Y de manera muy específica en México, pues bueno, vamos a descubrir poco a poco con la siguiente lámina que dentro del concepto de masculinidad hegemónica, que sería esta noción acuñada por Raewyn Connell, quien está en la foto, sería esta forma predominante de ser varón en un cierto contexto y en un momento histórico, que en nuestro país pues sigue siendo, para hablarlo de manera muy claro, machista, ¿no? Tradicional o machista, en la lógica en la que por ser varón se me otorgan estos privilegios o estas posibilidades de estar en las cumbres del poder, del control, del dominio y desde ahí tomar decisiones. Elementos que no me doy cuenta de cómo, pero los voy asimilando a lo largo de mi existencia, generalmente a veces en mi propia casa, ¿no? Desde ahí empiezo a observar, a escuchar cómo a los hombres se nos generan pues ciertas dinámicas de privilegio respecto de las mujeres. Sírvele a tu hermano, a tu hermano, atiéndele su cama, prepárale sus alimentos, plánchale la camisa, como si yo no tuviera posibilidades de participar también del trabajo en casa de una manera permanente y constante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta conceptualización de las masculinidades es también muy importante entenderla como algo maleable, es un concepto muy dinámico que implica la intervención de otros factores en su intersección con este, ¿no? Es decir, ser hombre, por ejemplo, en nuestro país tiene varios elementos a ser considerados.
No es lo mismo ser un hombre de cierta edad, un niño de 7 años, a un joven de 23, a una persona adulta de 46 o alguien de 78. Van cambiando según la etapa del ciclo vital elementos de cómo estar y ocupar o habitar el cuerpo en la vida. Tampoco es lo mismo ser una persona que logró acceder a estudios, a una formación educativa formal, escalando ciertas etapas, a alguien que solo terminó una educación primaria o que es analfabeta. No es lo mismo tampoco crecer en el campo, que en la selva, que en una ciudad grande, cosmopolita, como la Ciudad de México o las capitales de nuestros estados. Hay diferencias contextuales que van marcando vidas dinámicas y desde ahí eh, elementos a considerar. Por eso es muy importante analizar la noción del conocimiento situado para cuando se hacen ese tipo de evaluaciones cualitativas respecto de cómo somos como hombres y cómo interactuamos con las mujeres y con otros varones. Ahora, lo que sí es una constante son estos elementos que están colocados como características de la masculinidad tradicional, ¿no? O sea, se nos otorga el poder para controlar y dominar, eh, y el poder en sí mismo no sería problema como concepto, porque podríamos activar un poder creativo, constructivo, empático, solidario. Sin embargo, usamos el poder como un mecanismo de control y dominio para poder establecer ahí dinámicas jerárquicas que tienden a discriminar o a generar violencias muchas veces. Por eso es la importancia de revisar cómo soy como hombre, cómo aprendí a ser el hombre que soy y qué es lo que se puede avanzar en distintas esferas de la realidad cotidiana. La que sigue, por favor. Una de esas esferas, uno de esos terrenos es el político. La que sigue, porfa. Y desde ahí, pues lo que estamos viendo es algo que ya se ha enunciado de una manera muy clara a través de mis antecesoras en la palabra, ¿no? La política en México es un espacio o visible, de manera muy marcada, masculinizado, que genera desigualdades de género de una manera muy ostensible, muy clara todavía aún este día. A veces, un ejemplo muy simple que me gusta colocar, a veces cuando imparto clases o talleres, es esta situación pues muy empírica y muy básica, ¿no? En nuestra república está conformada por 32 entidades, 32 estados, y simplemente hoy, 2020, ¿cuántos están gobernados por mujeres? Si haces una revisión rápida, te vas a dar cuenta de que solo 2 estados, Ciudad de México y Sonora, están siendo gobernados por mujeres. Y si haces una lista a partir de la primera gobernadora, Griselda Álvarez, hasta este momento, te vas a dar cuenta de que solo han pasado 9 mujeres como gobernadoras de estas entidades. Y los recambios se dan cada 6 años. Esto nos muestra, pues, de una manera muy clara, muy evidente, algo que un velo invisible que marca estas dificultades para que ellas accedan de manera muy clara a espacios de representación efectivos, pues, ¿no? Existen, pues, entonces esas brechas de géneros que limitan la representación políticas ocupadas por mujeres respecto de las que ocupamos los hombres todavía hoy día. Y también se ha optado por valorar características consistentes en elementos de liderazgo muy masculinizados para que ellas puedan estar en estos espacios. Se les dificulta entonces el poder estar o simplemente tienen que acceder a estas posibilidades replicando el modelo masculino de liderazgo, ¿no? Y de repente, entonces tengo que ser fuerte, fría, racional, con un perfil muy agresivo, etcétera, para poder ocupar. Pero a las mujeres se les juzga de cualquier forma si replican estas lógicas, estas mecánicas, con matices que atentan generalmente contra sus personas, contra su temperamento, sus personalidades, etcétera, ¿no? Se les critica, se les juzga porque también hay normas de género y roles muy arraigados en donde si ellas optan por el espacio profesional, en este caso en lo público, pues que descuidan el hogar, sus hijos, sus casas, sus parejas, etcétera, por estar supuestamente implicadas en desafíos que implican protagonismos que a ellas supuestamente no les corresponderían, ¿no? Entonces, estas cosas, estos elementos, estos rasgos que parecen tan nimios, tan simples, sí
siguen ocupando una fuerte carga ideológica que a su vez se traduce en prácticas o en conductas que van, por un lado, limitando el avance de ellas, que lo siguen limitando, y por otro lado, que, digamos, muestran de manera muy clara cómo a los hombres nos cuesta mucho trabajo retirarnos para poder compartir los espacios, a bajar o compartir los protagonismos de una manera distinta, sin que esto implique el que dejemos de estar en la vida de una manera pues sana. Solamente sería empezar a compartir, eh, desechando ciertas ideas para desde ahí avanzar hacia posibilidades nutricias y verdaderamente empáticas en cuanto a lo que implica el poder en el espacio público y las formas de ejercerlo. La que sigue, por favor. Tenemos entonces como una gran constante, incluso en este ámbito, en esta arena de lo político, la violencia contra las mujeres que se manifiesta en varias posibilidades. La que sigue, porfa. La violencia que enfrentan las mujeres en la política obedece, entre otros factores, a la idea de que están invadiendo, lo decíamos hace rato, el espacio, un espacio que no les corresponde o que no les pertenece, que sería el espacio de lo público, ¿no? Si soy un hombre, si soy una persona que tengo muy arraigado el esquema tradicional de lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre, mi mirada es muy dicotómica y muy básica en el sentido de no ampliar horizontes y posibilidades de cómo podemos compartir los espacios. Y entonces, en mi pensamiento no cabe la posibilidad de que una mujer ocupe espacios públicos y tome decisiones, porque la lógica simple es, ellas no pueden, ellas son emocionales, ellas no tienen esta capacidad racional para poder activar mecanismos, no van a saber cómo responder ante las crisis, etcétera, ¿no? Como si nosotros lo hiciéramos de manera tan perfecta. En el ideal del hombre, esto siempre es colocarse de una manera en la que parece que estamos resolviendo situaciones con gran tino, pero la verdad es que pues no siempre es así. Entonces, además de estas nociones, las fortalecemos a partir de pactos patriarcales, a través de los cuales buscamos que ellas no avancen y no se queden en ese espacio. Pues, hay que aclarar algo importante que el magistrado Eduardo comentaba al principio, ¿no? No todos los hombres actuamos de esta forma, ni siempre lo hacemos. Y estamos empezando a ver pues, ejemplos de cambio también en actores públicos, pues, ¿no? Sin embargo, es complicado para muchos todavía el actuar con congruencia en este tipo de elementos. La que sigue, por favor. Ahora, algunas formas de violencia que son observables y que solamente para ejemplificar, pues bueno, lo que podemos observar es que se sigue considerando el interés de las mujeres por la política como algo antinatural, y se les discrimina a ellas a partir de este tipo de nociones, ¿no? Generalmente haciendo observaciones sobre esos roles tradicionales que les son impuestos, ¿no? El de ejercer la maternidad y la crianza sin descuidarla, pues, ¿no? Y desde ahí se les confina o se busca que no accedan a otras posibilidades. Se coloca de una manera intencionada a mujeres en candidaturas que tienen pocas oportunidades de ganar. Los partidos políticos, nuestra dinámica sigue siendo partidista en un gran sentido, y les está costando mucho, como decía la magistrada, si no es so pena de lograr mecanismos o instrumentos que obliguen a que la paridad sea un hecho, pues les ha costado mucho trabajo realmente lograr que los perfiles y los protagonismos de ellas avancen al interior en ciertos espacios. En muchos casos, pues obligar a las mujeres a que renuncien a ciertas candidaturas o reducir los comentarios sobre el trabajo de una mujer en el ámbito de lo político a su aspecto físico o a sus roles tradicionales, lo cual genera mucho acoso y hostigamiento, aspectos que no ocurren en la lógica del desempeño del varón, pues, ¿no? Dentro de esa lógica. Impedir en algunos estados, en algunos espacios, a través de motines o de mecanismos, pues muy perversos, que ciertas mujeres asuman los cargos públicos para los cuales fueron votadas. Hemos sabido de varias presidencias municipales, varias presidentas a quienes les ha sido muy difícil acceder a su puesto, a pesar de haber ganado la elección,
simplemente porque líderes, sobre varones, no están de acuerdo. Y aquí podemos revisar también lo que ocurre en nuestros pueblos originarios y revisar las prácticas que desde ahí, afincadas pues en estos mandatos tradicionales, pueden incidir dentro de lo que es la política y desde ahí lo que implica el ejercicio del derecho efectivo de ellas a ser votadas y estar representándonos en diferentes ámbitos. Y otro ejemplo es cómo se utiliza a las mujeres como chivos expiatorios en ciertos delitos en los que también participan varones, ¿no? Sabemos que las sanciones hacia ellos pues se matizan, tenemos muchos ejemplos al respecto, y no quiere decir que el delito no deba ser castigado, pero en materia de aspectos políticos, para muchas mujeres la sanción es inmediata, expedita y terrible. Y para los hombres, en ciertos momentos, se generan dilaciones, se generan mecanismos que marcan una trama que se dificulta, digamos, el ejercicio de las sanciones debidas que en muchos momentos deben proceder. La que sigue, por favor. Bueno, solo para colocar a nivel de ejemplo un par de elementos, ¿no? En el año 2018 hubo un total de 17 asesinatos de mujeres candidatas que aspiraban a algún cargo de elección popular, ¿no? 17 mujeres asesinadas por su intención de ocupar un espacio dentro de una representación pues pública, que no lo lograron por estas cuestiones de creencias en el sentido de que ellas no deben avanzar, ¿no? Y la FEPADE nos identificó también en que entre el 2016 y en el 2018 se registraron por lo menos 200 casos de violencia política contra mujeres, lo cual nos habla pues de aspectos que ojalá, como bien decía la maestra Isabela, ya deberían de estar erradicados, pues no debería de ser, no deberíamos de estar hablando en espacios como este de temas que dificultan que las mujeres vivan sus derechos. La que sigue, por favor. Vámonos nada más a hacer un breve recuento sobre lo que se ha logrado. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos efectivamente ya un marco legal con medidas que impulsan la participación política de las mujeres, entre las que se encuentran por lo menos la alternancia por género, la igualdad de oportunidades en mesas directivas en casillas, el uso de presupuesto a favor de desarrollo del liderazgo de las mujeres y la paridad del Congreso. Y esto sí es muy, muy importante, pero se necesita robustecer con elementos que garanticen que estos logros, estos avances se enriquezcan con algunos elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de paridad, me parece súper importante hacer ver el hecho de que no es suficiente por sí sola para lograr el desarrollo de las mujeres de una manera integral. Se requiere una paridad que además implique o que tenga perspectiva de género en sus elementos para poder estar en estos espacios, sea desde las cámaras del legislativo o desde los espacios de los puestos ejecutivos, con una actitud y un conocimiento, un dominio que implique conocer la importancia de impulsar el adelanto de las mujeres de una manera constante. A veces lo que podemos observar es que hay mujeres en espacios de representación que tampoco tienen perspectiva de género y que no se suman a estos elementos de la debida manera. Pues, ¿no? La que sigue, por favor. También es necesario entender y responder a las limitaciones que en la participación de las mujeres, pues digamos, que desde un origen no garantizan su adelanto ni generan el acceso a los espacios políticos, sino que pues, lo deberían de hacer desde condiciones seguras y verdaderamente igualitarias. En tal sentido, se buscaría, o es muy importante, a impulsar acciones que permitan activar la responsabilidad de los hombres para prevenir la violencia en el ámbito de lo político, ¿no? Se requiere también equipos profesionales que sensibilicen y capaciten a cuadros en los partidos políticos o en cualquier espacio de toma de decisiones desde lo público
para que haya elementos en los que los hombres podamos reflexionar de una manera nuevamente crítica y propositiva sobre qué significa compartir el, el, el protagonismo y las decisiones, y en este caso el poder desde lo público, nuevamente un poder que puede ser utilizado para construir, para lograr, para crear, para impulsar desarrollo. Y pues, por supuesto, retomar lo que ya hemos logrado, esos fundamentos y sanciones legales con estrategias metodológicas que puedan abonarle a la igualdad de una manera mucho más efectiva. La que sigue, por favor. Ya estamos a punto de terminar. Y bueno, impulsar la participación política de las mujeres no tendría que relacionarse con el hecho de que las mujeres ejerzan el poder de una forma tradicionalmente masculina, ni que renuncien a otras posibilidades de desarrollo o sean partes de dinámicas de violencia, ¿no? O sea, no es para estar dentro de espacios de toma de decisión, los liderazgos de las mujeres pueden mantener estas nociones sensibles, sin hablar de estereotipos ni tampoco caer en esas lógicas, pero sí con una racionalidad diferente a la que hasta actualmente el patriarcado nos dicta a unas y a otros, pues, ¿no? Entonces, la idea sería no masculinizar en la forma tradicional ese desempeño, sino enriquecerlo con posibilidades pues de reflexión, de sensibilidad sobre ciertos valores, aspectos que podrían impulsar medidas o toma de decisiones pues mucho más amplias y que consideren aspectos que hagan crecer al país en todos los sentidos. Significa en ese sentido repensar los valores, las habilidades que requieren, que se requieren para la representatividad política y las otras decisiones que impactan a comunidades enteras. Pues, ¿no? Cómo lograr incluir, cómo sopesar necesidades específicas de ciertos segmentos de las poblaciones, cómo comprender aspectos que han sido rezagados históricamente y desde ahí mirar distinto y observar u ofrecer miradas también distintas. Y ahí los hombres simplemente tendríamos que ser acompañantes de esas tomas de decisión, de esas posibilidades sobre cómo pueden ejercer estos ejercicios de poder ellas en el derecho que tienen. La que sigue, por favor, que creo que ya es para despedirme. Sí, pues bueno, la idea es simplemente esta parte. Yo como hombre puedo revisar estos aprendizajes, pues, ¿no? Yo como hombre puedo revisar cómo aprendí a hacerlo, ¿no? De cuándo supe que soy hombre y cómo lo aprendí a hacer. En esa revisión seguramente voy a encontrar aspectos que asumí en la escuela, en mi familia, en la iglesia, en la calle, en mis trabajos, y algunos de ellos los puedo desechar. Y cuando estoy actuando como líder, en este enfoque de liderazgo que puedo tener es, ¿cómo soy como líder? ¿No? ¿Doy miedo? ¿Me tienen miedo o me respetan? ¿No? ¿Cómo puedo escuchar realmente a las compañeras y desde ahí respetar sus decisiones y compartir o complementar según lo que implique? Estas son las posibilidades que desde el trabajo de masculinidades se pueden impactar, se pueden fortalecer para abonar al cumplimiento de los objetivos que tenemos en aras de que la igualdad sustantiva en México, más que discursos, sean acciones concretas en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mauro, por su participación. La verdad es muy importante entender esta construcción social como la masculinidad y el machismo para quitar estas barreras y obstáculos que existen en este libre desarrollo y participación de las mujeres en la vida democrática. Y pues bien, como usted bien lo dijo, un punto importante es el protagonismo cuando una mujer tiene los reflectores. Ahí creo que es necesario que entendamos eso, que en esos momentos es necesario permitirle este acceso libre al espacio público y garantizar su participación política, porque muchas veces no entendemos eso y no podemos dejar a un lado ese protagonismo que tantos años nos ha caracterizado. La verdad, temas muy fuertes, pero muy ciertos, muy reales en estos momentos. Querido maestro, muchas gracias por su participación y pues bien, les comento aquí a los
a los compañeros ponentes, que tenemos varios comentarios de muchos lados del país. Por ejemplo, la magistrada Brenda Domínguez de Campeche los saluda a todas y a todos. El magistrado Enrique Figueroa, presidente de la Sala Jalapa, también felicita al Tribunal Electoral por este magnífico evento, con estas excelentes ponencias de primer nivel. Leonardo Ruiz también nos dice que las mujeres necesitan acciones y protocolos, no más palabras, que se debe garantizar su integridad y su seguridad. Irma Terrazas Álvarez nos dice que deberemos de hacer un artículo para defender y apoyar a las mujeres. Otros comentarios nos dicen que este es un excelente foro como el anterior y que se necesita capacitar y sensibilizar cada dirección y cada gobierno, tanto federal como estatal, porque han visto muy poco trabajo y solamente se les recuerda en los días 25 de cada mes, y que creo que no basta solo con esto. También nos dice Sandra Vargas, totalmente de acuerdo con la maestra, y el trabajo, aún en estos momentos de pandemia, deben ser reforzados, y felicitaciones a todas y a todos por este espacio. También nos dicen aquí Sergio Hugo Gutiérrez, muy buena tarde, gran participación por parte de las dos ponentes que intervinieron, respeto y admiración por el ponente. Todos, nos dice Carmen Quintana, excelentes ponencias, temáticas de gran interés que abordan las problemáticas actuales en el camino a la construcción de una democracia real. Y nos dice Francesco Lickman, considero que la participación de las mujeres dentro de la vida política está estrechamente ligado al ejercicio de los derechos de las mujeres. Sin embargo, sin la existencia de una política plena y equitativa, no puede haber una verdadera democracia. Pues bien, ahora tenemos unas preguntas que nos hacen para la maestra Marcela. La magistrada Marcela nos dice, magistrada, ¿cómo se fomentará la participación coordinada de las mujeres en el desarrollo democrático de nuestro país? También tenemos una pregunta para la maestra Esquivel que dice, antes de 1953, ¿dónde se otorgaba el voto a la mujer en México y había democracia? Y finalmente una pregunta para nuestro último ponente. Desde los derechos políticos de las mujeres, la paridad y la equidad se aplican de manera indistinta, es decir, como si fueran sinónimos en las políticas públicas como medio de garantía y promoción de los derechos políticos de las mujeres. Cedo el uso de la voz primero a la maestra Marcela Fernández. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, para fomentar la participación de las mujeres en la vida política, en estos momentos en los que en algunos estados, en 2 estados concretamente, se están llevando a cabo elecciones, y el próximo año en todo el país, es vigilando que se respeten los derechos político-electorales de las mujeres, que se les permita participar realmente en paridad, y esta participación en paridad es no dando pasos atrás en relación a su postulación. Habrá algunas legislaciones en las que se garantiza incluso que la paridad en el acceso a los cargos sea en la propia integración de los órganos. No todas las entidades federativas lo tienen así, pero al menos debe garantizarse en la postulación. Y otro punto muy importante es evitando y castigando la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que me parece que es uno de los principales flagelos que impiden que las mujeres participen en condiciones de igualdad. Si las mujeres son discriminadas y existen actos que afectan su libre participación, sin lugar a dudas, esto impide que ellas puedan obtener una votación en condiciones de igualdad, y estos aspectos me parece que son muy importantes. En esta parte, los tribunales tenemos que analizar los asuntos que nos lleguen con perspectiva de género, en las cuales siempre, eso sí, debe de respetarse el debido proceso, que las determinaciones sean emitidas por autoridades competentes, y flexibilizando
todo lo que tiene que ver con estas cuestiones en relación a la prueba. La otra parte es que me parece que nosotros, los juzgadores, en los momentos en los que a partir de determinadas constancias que nos llegan en autos, cuando advirtamos que alguna mujer pueda ser o pudo haber sido objeto de discriminación, bueno, ordenar los desgloses y dar las vistas a las autoridades competentes para que ellos lleven a cabo las investigaciones. Esto es, me parece que lo que debemos hacer es no dar pasos atrás en lo que tiene que ser postulaciones paritarias, por una parte. Por otro lado, que se sigan las investigaciones y sanciones en contra de aquellas personas que cometan violencia política contra las mujeres en razón de género. Y por otra parte, insisto en que es muy importante la educación. En realidad son muchas las aristas en las que se tiene que trabajar. No basta solo que en las leyes electorales se establezca la posibilidad de que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad si sigue habiendo una serie de atrasos en las legislaciones o al menos en la forma en la que en casa, en la escuela, en algunas áreas laborales, se trata a las mujeres como personas que no tienen derecho a ocupar determinados niveles, como, híjole, me parece horrible decirlo, pero como si fuéramos personas de segundo nivel o de segunda clase. Eso es lamentable y en eso me parece que todos tenemos que trabajar desde nuestros ámbitos. Eso es lo que creo. Gracias. Muchas gracias, magistrada. Excelente, excelente respuesta. Cedo el uso de la voz ahora a la maestra Isabel Esquivel, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. En particular la pregunta que han dirigido a mí me parece muy, muy interesante y es un tanto compleja poderla responder como con una afirmación contundente, porque precisamente la democracia ha estado en debate pues históricamente, ¿no? También es un modelo reciente en comparación con los modelos de organización que hemos tenido en la historia. Sin embargo, pues lo que propondría verla así la democracia es que es un marco en permanente construcción. Pero si lo vemos en retrospectiva, a lo mejor sí pudiéramos identificar que pues no hemos tenido democracia tal cual, ¿no? En nuestra historia mexicana, empezando por la propia historia de cómo las mujeres hemos tenido que exigir nuestros derechos, ¿sí? Empezando por el derecho al voto, efectivamente. Y lo decía al inicio también de mi participación, pienso que la Revolución Mexicana era una aspiración democrática que nos quedó a deber en muchos sentidos a las mujeres y en muchos otros ámbitos, pero que, bueno, pues fue un proceso largo que por fortuna a nuestros días la brecha de cambios sustantivos se ha ido cerrando. Y claro que sí hay ejercicios de reconocimiento del voto de las mujeres antes del 53, donde fue el reconocimiento en las votaciones para el voto federal. En el 47 se reconoció el voto municipal de las mujeres, que se empezó digamos, a promover desde 1 o 2 años antes, pero no, a su vez eso viene de los esfuerzos locales, como el caso de Yucatán, que reconoció ese voto municipal desde los años 20, en el 1924, si no mal recuerdo, y gracias al impulso que dieron todas las mujeres feministas, sufragistas, que tuvieron mucha visibilidad desde entonces, es decir, casi con la revolución, y una vez que terminó el movimiento de mujeres sufragistas, siguió su camino, es decir, no cesó hasta que logramos
el reconocimiento al voto, pero sí, digamos que son condiciones históricas que hay que comprenderlas como un proceso, ¿no? Y donde precisamente el avance que logremos tener en un ámbito es el parteaguas para tener avances en otros ámbitos y de manera más rápida o de manera más amplia. Y lo vemos también ahora, coloco incluso el caso de la reciente reforma en materia de violencia política contra las mujeres, donde si bien hay un mandato de que los estados hicieran reformas para que las próximas elecciones estuviera vigente el nuevo marco en materia de prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres, todavía tenemos rezagos y ha tenido que ser todavía el colectivo de mujeres organizadas desde múltiples espacios académicos, políticos, sociales, etcétera, quienes han seguido impulsando que los congresos locales cumplan. Es decir, es también como una paradoja. No tendría por qué haber presión ya a estas alturas para que se dé cumplimiento a una disposición legal y sin embargo las mujeres todavía tenemos que seguirnos organizando para que se materialice un mandato que debería correr por su cuenta, ¿no? Entonces, pero a la vez eso es solo posible en un marco democrático, ¿no? Que como he dicho, está en permanente construcción, pero que a la vez nos permite pues ir viendo en retrospectiva cómo hemos estado y reconocer, a lo mejor no hemos tenido la democracia que quisiéramos o si es que además sabemos qué democracia queremos, pero sí nos puede servir de referente entonces para saber hacia dónde vamos. Y creo que aquí el camino que las mujeres en lo general en México como colectivo han emprendido o hemos emprendido, pues es una pauta muy importante que debemos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, maestra Esquivel. Ahora cedo el uso de la voz al maestro Mauro Vargas, por favor. Gracias. Igual agradezco la pregunta y el interés de la audiencia. Pues bueno, cuando quienes hemos decidido abocarnos a estas temáticas de una manera profesional consistente, el dominio de la perspectiva de género es algo fundamental. Es un enfoque teórico, político y de intervención que también se convierte en un estilo de vida. Ahora, parte de lo que implica es conocer, por ejemplo, cómo está conformada el andamiaje legal a nivel global, y en ese sentido todos los tratados que hablan de impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo requieren de la equidad como un paso, como un elemento sustantivo para lograrla, o sea, significativo para lograrla. Entonces, la equidad es un paso previo y la equidad implica la toma de medidas que en algunos momentos son necesarias, como esta parte de acción, de lo que implica desarrollar acciones afirmativas, por ejemplo, que en este caso implica la paridad, una de ellas, como un elemento, un soporte que está buscando que la práctica efectiva de las mujeres se convierta en un expertise en términos de estar en el ámbito de lo público, tomando decisiones, generando experiencia, digamos, tomando pulso pues de lo que implica asumir un compromiso y liderazgo responsable dentro de lo que es la cosa pública en el país. De ahí la importancia de que esa paridad, como comentábamos hace rato, no solamente tenga como un efecto una división o una distribución homologada de hombres y mujeres en un espacio, sino que esto además se enriquezca cualitativamente del dominio de estos elementos para entonces saber cómo tomar decisiones a la hora de legislar. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si vamos a hablar sobre seguridad en ciertos contextos en términos de lo que implica las consecuencias sobre poner o no una luminaria en ciertas colonias respecto de otras, para las mujeres o para los hombres? Si no consideramos cierto tipo de factores que para ellas, dentro de lo que es el considerar sus situaciones
que les implican desafíos extras a nosotros, no vamos a lograr difuminar ciertas brechas. En el trabajo es lo mismo, en cualquier aspecto. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de que el día que realmente hablemos de igualdad en este país va a ser aquel día en que mujeres de cualquier edad en este país se puedan sentir seguras caminando a cualquier hora en el espacio público. De verdad, cuando tú sientas como mujer, independientemente de que tengas 11 años, 17, 21, 45, y te sientas segura sin que de andar en la calle sola, sin que alguien con una mirada lasciva invada tu cuerpo o te o te afecten con palabras que no estás buscando, que no, eh, esos piropos, digamos, que muchas veces se justifican como lógicas de halago, pero que no gustan, que no son gratos, sobre todo cuando uno aprende a escuchar, decir, bueno, ya basta este tipo de aspectos, pues, ¿no? Que están todos normalizados y naturalizados, pero que poco a poco ya se han venido cuestionando para generar este cambio cultural que, como decíamos al principio, marque nuevas pautas de actitud o de comportamiento en nosotros los varones. Tenemos muchos desafíos para nosotros mismos en cómo avanzar en esta materia, pues, ¿no? Y la paridad, nuevamente, es esto que usted comentaba, magistrado, ¿no? Esta parte también de, si toca el protagonismo de ella, es de ella, efectivamente. Si ella ya lo explicó, no tengo que venir yo a reforzar nada, ni aclarar nada. Toca ser humilde, aceptar, compartir, complementar tal vez, pero no venir a, a corregir, a reeducar, nada, es simplemente compartir nuevamente, respetando, aprendiendo a valorar la voz, la palabra, la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. Y el terreno de lo político reclama que este ejercicio sea una práctica, un conjunto de prácticas efectivas ya. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias a las y al ponente. En verdad, a nombre del Tribunal Electoral de Veracruz, les doy las más sinceras gracias por esta participación tan maravillosa que tuvieron el día de hoy. Y me permito entregarles, aunque sea de manera virtual, ya se les hará llegar los reconocimientos a la magistrada Marcela, a la maestra Isabel y al maestro Mauro. Muchas gracias, en verdad ha sido un foro excelente. Que lo tengo que decir con todas sus letras, ha puesto el dedo en la llaga en muchas cuestiones que nos tiene que hacer reflexionar como hombres para efecto de poder en verdad poner en práctica todo esto que ustedes nos acaban de decir para que no se quede solamente en la mesa. Muchas gracias, en verdad, a nombre del tribunal y a nombre de la magistrada les agradezco infinitamente. Esta es su casa, cuantas veces quieran estar. En verdad, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego.